Lo llamó un pequeño experimento para medir cuánto la apreciaba yo. Para el cuarto día, ya había visto suficiente como para tomar una decisión que nunca expresé. Una prueba. Así es como lo llamó mi esposa cuando pasó semanas reuniéndose con otro hombre en bares de vinos y publicando fotos crípticas en línea. Pero para cuando su experimento terminó, aprendió que los hombres que de verdad se valoran a sí mismos no persiguen, no suplican y definitivamente, no compiten en juegos que nunca aceptaron jugar. Para cuando se dio cuenta de lo que realmente había destruido, yo ya lo había documentado todo, y sus disculpas entre lágrimas aterrizaron en una bandeja de entrada que yo había dejado de revisar. Déjenme contarles cómo una prueba deliberada desmanteló un matrimonio. Porque la forma en que terminó va a satisfacer cada parte de ustedes que alguna vez ha querido marcharse con su amor propio intacto. Soy Andrés Montes. Tengo 36 años y me gusta mi vida sencilla y predecible. Me levanto a las 6, paseo al perro, trabajo de forma remota la mayoría de los días. Cocino cuando puedo, pido comida para llevar cuando no puedo. En su mayor parte, pensaba que mi matrimonio funcionaba de la misma manera. Sólido, tranquilo, funcional. Eso cambió un lunes por la noche. No fue el tipo de momento para el que te preparas. Nada ruidoso o explosivo. Estaba tomando un vaso de agua y mi esposa, Ximena, estaba sentada en la isla de la cocina navegando en su teléfono. Justo cuando me acerqué, ella apartó la pantalla. El movimiento fue sutil, practicado, como si estuviera acostumbrada a hacerlo. Se dio cuenta de que la miraba y sonrió de forma un poco exagerada. Me asustaste, dijo. Sin embargo, mi mente lo registró, como un error de software que no colapsa el programa, pero que hace que el cursor se retrase. El resto de la noche se sintió tenso. Vimos un programa juntos, pero ella apenas levantó la vista de su teléfono. Su risa llegaba medio segundo tarde, como si estuviera fingiendo seguir el hilo. Lo atribuí al estrés del trabajo. Le pasa a todo el mundo. El martes fue más tranquilo. Recibió un mensaje de texto en la cena e inclinó su teléfono debajo de la mesa. Le pregunté si todo estaba bien. Sí, solo tonterías del chat grupal, dijo. Pero yo podía notar que no estaba leyendo tonterías del chat grupal. Su rostro tenía esa expresión. Interesada, divertida. La gente te pide que te comuniques, pero a veces la observación habla más fuerte. Para el miércoles, se convirtió en un patrón. Ximena salió a hacer el mandado, usando un lápiz labial que no había usado en meses. No para reuniones ni para un almuerzo, solo para ir al supermercado, aparentemente. Regresó en 2 horas con una bolsa de verduras y un brillo peculiar en sus mejillas que no provenía de la iluminación fluorescente. Esa noche, dijo que estaba demasiado cansada para hablar. Se fue a la cama temprano, navegando de nuevo en su teléfono hasta que oí que el zumbido se detenía alrededor de la medianoche. El jueves rompió el silencio. Le pregunté si quería ver una película el fin de semana. Su respuesta me sorprendió. No estoy segura. Últimamente me he sentido un poco subestimada. Hice una pausa. ¿Subestimada? ¿Cómo? Se encogió de hombros y se jugueteó con las uñas. ¿Es que? No lo sé. Es una sensación. Como si tal vez estuvieras acostumbrado a que yo esté cerca, pero sin valorarme de verdad. La forma de expresarse me tomó por sorpresa. Sonaba ensayado, el tipo de fraseo que la gente aprende de los podcasts o foros de relaciones. Le pregunté si había pasado algo. No, en realidad no. Solo estoy observando. El viernes por la noche, la oí hablar por teléfono en el patio trasero. Su tono era bajo, un poco entrecortado. No pude entender las palabras, solo el ritmo. Cuando abrí la puerta corrediza y salí, ella dio un respingo y torpemente dejó caer el teléfono con la pantalla hacia abajo. Oh, me asustaste, dijo. Era la segunda vez en una semana que aparentemente yo había asustado a mi esposa solo por estar presente. Continuó con algo más extraño. No tienes que preocuparte, dijo con una media sonrisa. Es solo una pequeña prueba. Inclinó la cabeza como si eso lo hiciera mejor. ¿Una pequeña qué?, pregunté. Una prueba, repitió. Solo para ver cuánto me valoras.
La miré fijamente porque se sentía surrealista, como si te dijeran que el suelo podría derrumbarse mientras todavía estás sentado en tu silla. ¿Qué clase de pareja pone a prueba a la otra sin previo aviso ni contexto? Me besó en la mejilla y entró en la casa, como si no hubiera dicho nada. Me quedé solo en el patio, rodeado de las hortensias que había plantado 2 primaveras atrás, sintiendo que me había perdido algo vital. Esa noche, Ximena se durmió con el teléfono debajo de la almohada. Yo me quedé despierto más de lo habitual, simplemente mirando el techo. Una parte de mí quería creer que estaba bromeando, que era alguna broma extraña que no había captado. Pero las bromas no suelen implicar evasivas y secretismo. A la mañana siguiente, esperé a que entrara en la ducha. Luego eché un vistazo al borde de la pantalla de su teléfono en la mesita de noche. Había notificaciones, ninguna con nombres que yo reconociera. No toqué el teléfono. Simplemente lo miré. Si ella me estaba poniendo a prueba, yo no interferiría. Dejaría que llevara a cabo su experimento. Para el domingo, ya había dejado de suponer que eran coincidencias. Publicó una foto en Instagram en un bar de vinos. Pie de foto, tiempo para mí. Hice zoom. Al otro lado de la mesa había una mano sosteniendo una copa. Mano de hombre, sin anillo de bodas, no era la mía. Esa noche, se acurrucó a mi lado en la cama. Su humor era inusualmente ligero. Me siento bien con esta semana, susurró. No le pregunté por qué. Solo asentí. Porque para entonces, sabía exactamente lo que estaba pasando. No estaba entrando en pánico. No estaba cayendo en espiral. Estaba procesando en silencio, reflexivamente. Y cada minuto de su prueba me estaba dando respuestas que ella no se daba cuenta de que me estaba mostrando. Y pronto tendría mi respuesta, una que no sería hablada. Los días siguientes fueron deliberados. Ximena pasó de lo sutil a lo abierto, como si quisiera que la prueba fuera inequívoca. Cada movimiento parecía diseñado para provocar una reacción que ella pudiera medir, catalogar y presentar como prueba de algo. El qué, todavía no podía decirlo, pero vi el patrón, lo que es más importante, entendí el ritmo que estaba marcando. Estaba escalando. El lunes por la mañana, hizo todo un espectáculo al arreglarse. Maquillaje completo, uñas recién hechas, tacones que no se había puesto desde nuestra cena de aniversario hacía un año. Le pregunté si tenía una reunión. Sonrió mientras se rociaba perfume, con los ojos fijos en su reflejo. No hay reuniones, dijo. Solo voy a hacer el mandado. Esa respuesta salió con demasiada facilidad. Cuando volvió a casa, su humor era eléctrico. Cantaba mientras descargaba las compras y dejó un recibo de un bar de vinos del centro en la encimera. 2 copas. Hora feliz para alguien que hace el mandado. Brillaba como si acabara de salir de un spa. Yo preparé la cena. Ella dio un bocado, dijo que no tenía hambre y luego desapareció en el dormitorio con su teléfono. Para el martes, empezó a vestirse para salidas casuales como si fuera un cóctel. Vestidos ajustados, botines y un nuevo lápiz labial. Cuando elogié su apariencia, inclinó la cabeza y sonrió con suficiencia. Es bueno saber que todavía te das cuenta, respondió, como si mis palabras fueran parte del conjunto de datos que estaba recopilando. Salió a las 6 y regresó cerca de la medianoche. Su cabello estaba alborotado y su voz tenía esa facilidad sin filtros que generalmente proviene de demasiado vino. No ofreció ninguna razón por su tardanza, simplemente tomó una botella de agua y desapareció en el baño. El miércoles fue más tranquilo, pero más frío. Me hablaba como a un colega que toleraba. Educada, transaccional, cortante. Cada frase tenía un límite incorporado. Cuando le pregunté si quería planear algo para el fin de semana, su respuesta fue tajante. Ya veremos sobre la marcha. Luego tomó sus auriculares y salió al patio. Esa noche, me desperté con el sonido de ella susurrando en el pasillo. Estaba de pie cerca de la habitación de invitados, caminando descalza, con el teléfono pegado a la oreja. Me quedé en la cama y escuché su voz deslizarse entre risas y tonos suaves, del tipo reservado para alguien nuevo, alguien a quien quería impresionar. Después de unos minutos, la puerta se cerró silenciosamente. Para el jueves, empecé a notar señales más pequeñas.
Su lado del armario tenía menos ropa. Unos cuantos cajones parecían más ligeros. Eché un vistazo una vez mientras ella estaba en el trabajo. Faltaba una bolsa de viaje. Revisé el maletero de su coche esa noche cuando saqué la basura. Estaba lleno de conjuntos de ropa cuidadosamente doblados, tacones y artículos de aseo. Lo cerré lentamente. Durante la cena, mencionó casualmente su plan de tomarse un poco de espacio durante el fin de semana. Cuando le pregunté si estaba relacionado con el trabajo, sonrió como si yo estuviera siendo adorable. Solo es parte del experimento, dijo. Necesito distancia para ver cómo me siento. Asentí y dije, espero que los resultados sean claros. Sus cejas se fruncieron ligeramente. Esa no era la respuesta que esperaba. El viernes por la mañana, actuó casi eufórica. Le envió un mensaje de texto a alguien desde la cocina, luego colocó su teléfono boca abajo. Ese movimiento lo decía todo. Nunca habíamos tenido una regla sobre las pantallas, pero ahora había secretismo, y lo estaba guardando como una posesión preciada. Mientras empacaba una bolsa de viaje, dijo, no me esperes despierto. Luego se rió como si fuera una broma. Más tarde ese día, recibí un mensaje de texto de su hermana, algo casual, preguntando cómo estábamos. Eso fue extraño. Su familia nunca me enviaba mensajes de la nada. Respondí con un mensaje educado. 30 minutos después, Ximena envió una vaga foto de una vista a la playa con el pie de foto, claridad. Sin gente, sin contexto, solo un trozo de agua azul y una copa de vino en una barandilla. El tipo de imagen destinada a sugerir más de lo que decía. El sábado llegó como una niebla. Ella siguió fuera. La casa se sentía diferente sin su energía, pero no de la manera que uno esperaría. No era vacío. Era espacio. Y en ese espacio, encontré quietud. Limpié, revisé correos electrónicos y leí un libro que a ella nunca le gustó. Cuando finalmente envió otra actualización, una foto de su diario junto a un café con leche y un pie de foto que decía, aprendiendo tanto sobre mí misma, simplemente apagué mi teléfono. Regresó a casa el domingo por la tarde. Yo estaba sentado en la terraza con un café, viendo a los niños del vecindario correr por la calle en sus patinetes. Pasó a mi lado sin decir una palabra, con aspecto agotado pero extrañamente complacido. Su bolso estaba medio vacío. Adentro, se dejó caer en el sofá con un suspiro dramático y miró al techo como si acabara de completar una gran expedición. Eso fue importante, dijo finalmente. Se incorporó lentamente y me miró desde el otro lado de la habitación. No llamaste, añadió. La miré a los ojos. Dijiste que necesitabas espacio. Otro silencio. Este más largo. Se movió ligeramente, con los brazos cruzados, de repente insegura del papel que estaba interpretando. ¿Estás bien?, preguntó. La pregunta vino con una inclinación de cabeza, como si estuviera probando la temperatura. Le di la respuesta más directa que pude. He tenido tiempo para pensar. Eso aterrizó de manera diferente. Por primera vez, no tenía un guión preparado porque, en su plan, se suponía que yo debía reaccionar, perseguir, suplicar y colapsar bajo la presión. Pero durante toda la semana, yo había estado haciendo algo completamente diferente. No estaba persiguiendo nada. Estaba observando, escuchando y, sobre todo, preparándome. Su pequeña prueba no estaba descubriendo amor o valor. Estaba revelando elecciones, las de ella y las mías. Y mientras ella pasaba la semana analizándome, yo ya había llegado a una conclusión silenciosa por mi cuenta. Pero no la dije en voz alta. A la mañana siguiente, entré en la cocina a las 7. Ximena estaba de pie, descalza, junto al refrigerador, bebiendo leche de avena directamente del cartón como si no hubiera pasado la última semana deshaciendo nuestro matrimonio por deporte. Me miró como si ambos acabáramos de regresar de unas vacaciones compartidas. Estoy pensando en escribir en un diario todo lo que sentí esta semana, dijo. Podría ser útil para nosotros a largo plazo. Las palabras tenían un encanto ligero, como si esperara que yo asintiera con admiración. Simplemente serví café y mantuve mi tono firme. Claro, dije. La reflexión siempre es útil. Ella sonrió y tomó un plátano.
Me alegro de que lo entiendas. Yo entendía mucho. Las noches silenciosas, las fotos de la playa cuidadosamente recortadas, el recibo del bar de vinos, el perfume en un día en que estaba aclarando su mente. Entendía las sonrisas de suficiencia que me dirigía como si esperara un colapso que nunca llegó. Entendía la diferencia entre compañerismo y actuación, y cómo la suya se había desdibujado por completo. Más tarde esa tarde, mientras ella estaba sentada en el sofá revisando citas seleccionadas sobre crecimiento emocional, entré en el estudio y abrí su ordenador portátil. Rara vez lo usaba, prefiriendo su teléfono para todo. Pero la última vez que pasé por allí, noté que la aplicación de mensajería seguía funcionando en segundo plano. Debió haber olvidado cerrarla antes de su escapada de fin de semana. No espié. Leí. No todos los mensajes, solo lo suficiente para ver la verdad derramarse en descuidada tinta digital. Coqueteos envueltos en bromas. Frases insinuantes que solo tenían sentido en un contexto que yo nunca debía ver. Un nombre aparecía una y otra vez. Bruno, su colega, divorciado. Él me entiende, había escrito, mucho más de lo que Andrés jamás intentó. Siguió otra burbuja de texto. Esta semana me lo dirá todo. Quiero saber a qué estaría renunciando. Así que esa era la prueba. Sin rabia ni paseos nerviosos. Imprimí 5 páginas capturas de pantalla seleccionadas, fechas, marcas de tiempo lo suficiente para dibujar una imagen clara sin sensacionalizarla. Apilé las páginas ordenadamente en una carpeta de Manila, cerré el ordenador portátil y preparé la cena como si fuera cualquier otro lunes. 2 días después, Ximena sugirió cenar con su hermana y su mejor amiga, 2 mujeres en las que había empezado a confiar mucho en los últimos meses. Acepté. El restaurante era moderno, con poca luz y lleno de parejas en la danza habitual de conversaciones rutinarias. Nos sentamos en un reservado cerca del fondo. El vino llegó rápido. Ximena reía con facilidad. Su hermana elogió su brillo. Su mejor amiga preguntó cómo iba nuestra nueva dinámica. Yo escuchaba. Sonreía. Entonces puse la carpeta sobre la mesa. Ximena parpadeó, mirándola, y luego se rió nerviosamente. ¿Qué es eso? Algo para tener claridad, dije, ya que a todos en esta mesa parece importarles cómo estamos. La expresión de su amiga cambió. Su hermana se inclinó más cerca, cautelosa. La mano de Ximena se cernió sobre la carpeta. La abrió, esperando facturas, o tal vez una tarjeta. En cambio, sus mensajes le devolvieron la mirada, resaltados, etiquetados. El ambiente en el reservado cambió. Su boca se abrió. No levanté la voz. Pensé que si me están evaluando, todos deberíamos tener acceso a las mismas notas. Su hermana parecía horrorizada. La amiga intentó mantener la compostura, pero sus ojos delataban su incomodidad. Una de las páginas tenía una foto, la mano de Bruno en la cintura de Ximena, tomada desde lo que parecía ser un selfie de espejo mal angulado. Ximena la había enviado con el pie de foto, todavía decidiendo qué hombre me trata mejor. El silencio se alargó. Ximena finalmente habló. ¿Revisaste mis mensajes privados? Mantuve la voz tranquila. No. Los dejaste abiertos. Simplemente leí lo que ya estaba a la vista. Miró a su hermana, luego a su amiga, buscando simpatía. No dijeron nada. La amiga finalmente apartó su copa de vino. Esto es mucho, murmuró. Ximena me miró de nuevo. Esto es humillante. Asentí. Así es como suele sentirse la verdad cuando se ha disfrazado de honestidad. Cerró la carpeta, pero no hizo ningún movimiento para devolverla. El peso del guión expuesto había deshecho cualquier historia que planeara representar esa noche. Su hermana le pidió la cuenta al camarero sin levantar la vista. Afuera, mientras caminábamos hacia el coche, lo intentó de nuevo. No tenías que hacer eso delante de ellas. Lo sé, respondí. Por eso funcionó. Se cruzó de brazos. Me avergonzaste. Te avergonzaste a ti misma. Yo solo dejé de proteger la versión de ti que te gustaba más. La tensión entre nosotros no era aguda. Era hueca, como si algo ya se hubiera roto días antes y nadie se hubiera dado cuenta hasta que el polvo se asentó.
Condujimos a casa sin música. Ella miraba por la ventana. Yo observaba los semáforos. Cuando entramos en la casa, subió directamente las escaleras. Yo me quedé en la sala de estar, hojeando un viejo diario que había empezado años atrás cuando nos mudamos. En aquel entonces, nos escribíamos notas en los márgenes. Ahora, esas palabras se leían como artefactos de personas que ya no existían. A medianoche, pasé a su lado en el rellano. Estaba acurrucada en el sofá de la habitación de invitados, con el teléfono fuertemente agarrado. No iba a enfurecerme. No iba a perseguirla. Había terminado de ser su experimento científico. Si quería datos reales, ahora los tenía, grapados y con testigos. Y cualesquiera que fueran las conclusiones que sacara de ello, eran su carga para llevar. El silencio que siguió no fue pacífico. Se demoraba en los rincones, resonaba en las habitaciones, presionaba contra cada pared como una tormenta que se acumula sin truenos. Ximena seguía intentando restablecer el tono a través de la cortesía, el sarcasmo o una indiferencia fabricada. Pero el equilibrio ya se había desplazado. Sus movimientos habían perdido el ritmo. El miércoles por la mañana, preparó café para ambos, un gesto de otra versión de ella. Colocó la taza a mi lado con una ligereza forzada. El de siempre, dijo. Levanté la vista brevemente y volví a mi pantalla. La taza quedó intacta. Ella se quedó un momento, luego se fue. Más tarde ese día, la encontré reorganizando la despensa. Etiquetas hacia afuera, bolsas con pinzas, productos secos en frascos de vidrio, el tipo de tarea nerviosa que la gente hace cuando intenta fabricar control. La observé desde la puerta durante unos segundos. Se giró, sorprendida de verme. Llegaste temprano a casa. Di una respuesta simple. El trabajo está flexible esta semana. Asintió demasiadas veces y luego volvió a alinear los frascos. El sonido de los recipientes moviéndose llenó el espacio que ella ya no sabía cómo cruzar. Esa noche, reapareció en la puerta, vestida con uno de esos conjuntos de cita nocturna que no se había puesto en meses. Pelo suelto, tacones, un perfume que no había olido desde nuestras últimas vacaciones. Hice una reserva, dijo, esperanzada. Ese lugar cerca del lago de Chapala que te gustaba. Dejé mi libro. Tengo planes esta noche. ¿Con quién?, preguntó demasiado rápido. Colegas. Hay un encuentro en el centro. Su boca se tensó. No mencionaste nada antes. Aún no lo había decidido. Esa línea la silenció. Durante años, yo había sido predecible, siempre informando, ajustándome constantemente, siempre complaciendo. Esta versión de mí la tomó por sorpresa. Se ajustó el brazalete. Bueno, avísame cómo te va. Asentí y subí las escaleras. Detrás de mí, sus tacones resonaron lentamente de vuelta a la cocina. La imaginé borrando la confirmación de la reserva mientras miraba el asiento vacío al otro lado de la mesa que una vez le había dado a otra persona, emocionalmente, si no físicamente. A la mañana siguiente, me envió un mensaje de texto por primera vez en toda la semana. Pensando en ti. Espero que tu día vaya bien. Respondí con un simple pulgar hacia arriba. Continuó con una foto de nuestro perro acurrucado en la alfombra. Te echa de menos. El subtexto era claro. Echaba de menos lo que teníamos. O quizás solo la versión de mí que mantenía su mundo en su lugar. Esa noche, llamó a la puerta de mi oficina. ¿Quieres hablar? Hice una pausa antes de responder. ¿Sobre qué? Su voz se quebró. Todo. Abrí la puerta pero me quedé de pie. Ella se quedó cerca del umbral, agarrando un suéter como si la protegiera. Creo que llevé las cosas demasiado lejos, dijo, ahora más bajo. Estaba tratando de averiguar cuánto te importaba. Necesitaba sentirme importante de nuevo. Sus ojos buscaron los míos. ¿Estás viendo a alguien? Negué con la cabeza una vez. Entonces, ¿por qué siento que ya te has ido? Esa pregunta no era retórica. Esperaba una respuesta. Le di una verdad para la que no se había preparado. Porque esta versión de nosotros ya no funciona. La he visto desarrollarse desde tu lado.
Ahora estás viendo la mía. Parpadeó, procesando. Estaba tratando de despertarte. Lo lograste. Solo que no de la manera que esperabas. Su siguiente intento fue físico. Se acercó, alcanzó mi brazo y lo sostuvo suavemente. Por un momento, intentó crear algo familiar entre nosotros, un gesto que solía suavizar la distancia. Se lo permití, pero la tensión entre nosotros ya no se trataba de proximidad. Susurró, ¿todavía me amas? Estudié su rostro, pulido, maquillado, practicado. La misma expresión que ponía al entrar en una habitación que quería dominar. Esa pregunta solía significar algo, dije. Su agarre se aflojó. Bajó la mirada y se dio la vuelta, con los brazos fuertemente envueltos alrededor de sí misma. Para el viernes, había dejado de fingir que todo estaba bien. Llevaba el pelo recogido, los pantalones de chándal reemplazaron la seda. Se quedaba junto a la ventana, navegando en su teléfono como si éste le debiera un escape. Esa noche, me encontré con su amiga Melissa en el supermercado, la misma que había estado en la cena. Me reconoció al instante, esbozó una sonrisa tensa y tomó una cesta. Hola, dijo con cautela. Intercambiamos trivialidades junto a los tomates. Luego bajó la voz. Para que lo sepas, está avergonzada por cómo salió todo. Miré las bolsas de espinacas prelavadas. Ella creó la prueba. Yo solo mostré los resultados. Melissa asintió. Sí, bueno, nos ha hecho a algunas de nosotras replantearnos algunas cosas. Me alejé con limones y una calma que no había sentido en semanas. Ese fin de semana, Ximena se quedó en casa. Pasó la aspiradora por la sala de estar 2 veces, reorganizó los cojines. Buscaba estabilidad dentro del espacio que una vez usó para probar mis límites. Pasé el sábado ayudando a un vecino a construir una cerca. El domingo, visité a mis sobrinos. No le ofrecí el itinerario. Vio fotos en línea, yo sosteniendo a mi sobrina, sonriendo junto a la parrilla. Cuando llegué a casa, estaba sentada en la mesa del comedor con su diario abierto, bolígrafo en mano, como una estudiante que se había saltado demasiadas lecciones. Escribí sobre esta semana, dijo. Me gustaría que lo leyeras. Miré el cuaderno. Quizás más tarde. Hizo una pausa. Tienes derecho a estar enojado. Ya superé eso, respondí. Ya no queda nada por lo que discutir. El lunes llegó con cielos nublados. Salí temprano para una reunión y regresé para encontrar la casa impecable. Una maleta estaba junto a la puerta principal. Ella estaba sentada a su lado, vestida como alguien que se dirige al sofá de un amigo por unas noches. Te daré espacio, dijo. Asentí una vez. Levantó el asa de su bolso y caminó hacia el coche en silencio. Adentro, preparé una cafetera de café fresco y miré alrededor de la sala de estar, mía de nuevo, a su manera tranquila. Ella había puesto todo en marcha, esperando poder, control y emoción. Lo que obtuvo fue distancia, realidad y consecuencia. Todo lo que intentó manipular respeto, atención, validación se le había escapado de las manos. Esa noche, la casa se sentía más grande. El tipo de quietud que no refleja tristeza, sino claridad. Me senté en la terraza con un tequila y dejé que el aire se asentara a mi alrededor. No estaba esperando una llamada o un desesperado mensaje de disculpa, solo haciendo un inventario de lo que quedaba. Las paredes se veían igual. Los muebles estaban donde los dejamos, pero algo fundamental había cambiado. Podía sentirlo en mi postura, en la forma en que ocupaba el espacio de nuevo, como si perteneciera a mi propia casa por primera vez en mucho tiempo. Ximena no había dicho cuánto tiempo estaría fuera. No había sido necesario. Esa bolsa en la puerta no era temporal. Era simbólica, un reconocimiento silencioso de que había empujado el límite demasiado lejos. Y lo que regresó no fue desesperación. Fue indiferencia. Durante la semana siguiente, me moví deliberadamente, limpié el garaje, podé los setos y abrí las ventanas más de lo habitual. Su perfume se desvaneció del dormitorio. Sus coleteros y el desorden de maquillaje desaparecieron del lavabo. No me comuniqué para saber cómo estaba ni para preguntar sobre los próximos pasos. Fuera lo que fuera esto, ya había vivido el corazón de ello.
Y el final, bueno, se había escrito solo. El jueves, una amiga en común me contactó, preguntando si estaba libre para almorzar. Acepté, suponiendo que llevaría algo personal. En el restaurante, me miró desde el otro lado de la mesa con cautela. Ximena se ha estado quedando conmigo, dijo. Está confundida. Revolví mi café. ¿Sobre qué? Pensó que esto agitaría las cosas, restablecería la energía. No esperaba que se desmoronara por completo. Esperaba el resultado equivocado. La amiga asintió lentamente. Preguntó si estabas viendo a alguien. Está haciendo las preguntas equivocadas. La amiga se movió en su asiento, luego bajó la voz. Tiene miedo de que se haya acabado. Miré por la ventana. Ha estado terminado. Solo que ella aún no se había dado cuenta. La amiga no insistió más. Terminamos de almorzar, pagamos por separado y nos despedimos sin promesas. De vuelta en casa, clasifiqué fotos antiguas. Algunas fueron a una caja. Otras fueron directamente a la basura. No estaba borrando la historia, solo recortando las partes que ya no reflejaban la realidad. Ese fin de semana, Ximena envió un mensaje de texto. Extrañaba la forma en que solíamos hablar. Dejé el mensaje sin leer. Horas después, seguimos siendo nosotros de alguna manera. Todavía sin respuesta por mi parte. Continuó con, ¿tengo alguna posibilidad de reparar esto? 3 puntos parpadearon debajo de su mensaje. Casi escribí algo, luego borré el borrador y bloqueé la pantalla. Pasaron 2 días. Luego recibí un correo electrónico de ella. Uno largo. Páginas de reflexiones, explicaciones y disculpas suaves envueltas en nunca quise y no me di cuenta. Enmarcó su comportamiento como confusión, duda de sí misma y fatiga emocional. Lo llamó un experimento de crecimiento, un intento mal calculado de probar nuestros cimientos, una lista de sentimientos sin asumir la responsabilidad. Leí cada palabra una vez y luego archivé el correo electrónico. Más tarde esa noche, empaqué el resto de sus pertenencias, etiquetando cada sección con cuidado. Zapatos, recuerdos, joyas, nada tirado, nada roto. El lunes, envié un mensaje. Tus cosas están listas. Avísame cuando quieres recogerlas. Respondió en minutos. ¿Puedo pasar cuando estés en casa? Me gustaría hablar. Mi respuesta fue simple. Están en el porche. Yo no estaré. A las 4:15, oí llegar su coche. Se demoró más de lo necesario, tal vez esperando que yo saliera, la saludara o cambiara de opinión. Me quedé en el patio trasero podando ramas, dejando que el sonido de las tijeras de podar ahogara cualquier momento que intentara crear. Cuando volví a la terraza 1 hora después, las cajas habían desaparecido. Más tarde esa semana, presenté los papeles. El matrimonio se había convertido en un proyecto que ella desmenuzó con métricas y juegos, solo para preguntarse por qué colapsó. La siguiente vez que la vi fue en el supermercado. Me vio a 2 pasillos de distancia, caminó hacia mí con cautela, como una extraña tratando de reconectar con un antiguo compañero de clase. Hola, dijo en voz baja. Asentí. Buenas tardes. Se quedó de pie, incómoda, esperando algo más. No ofrecí nada. ¿Me odias?, preguntó. Odiar requiere energía. Parpadeó, procesando. ¿Te ves bien?, ofreció. Me siento bien. Otra pausa. Ojalá no hubiera terminado de esta manera. Sostuve su mirada. Entonces quizás no debería haber empezado de esa manera. Ella apartó la vista primero, murmuró un adiós y empujó su carrito hacia la caja de autopago. Conduje a casa con una paz que no exigía explicación. El sofá ya no albergaba recuerdos. El dormitorio era más luminoso. Incluso mi sueño cambió, más profundo, sin sueños, ininterrumpido. Empecé a correr de nuevo. Hice un viaje a Tapalpa, me alojé en una cabaña junto al agua, pasé 3 días con el teléfono apagado. Cuando regresé, abrí un nuevo diario. La primera línea que escribí fue simple. El respeto no es una emoción. Es un límite.
Y una vez que se cruza, el camino de vuelta se cierra para siempre.